Hoy en día, pues las mujeres dicen, yo puedo ser papá y mamá. De igual forma, eso simbólicamente no está bien en la mente de los niños. Siempre ellos van a buscar a su papá. Y así sea el peor papá, si está vivo, ese hijo va a luchar cómo conocerlo. ¿Y cómo vive el papá que abandona a los hijos emocionalmente? Con una culpa, se siente traicionado él mismo, pero no puede Muy hacer nada. inconscientemente. Inconscientemente, claro. ¿Qué relación tienes con tu papá y tu mamá? ¿Será importante sanar la relación con ellos? ¿Es tarde para sanar? Hoy en este episodio hablaremos de la importancia que tiene nuestra relación con papá y mamá y nuestro futuro. Hola, afirmantes. Recuerden nuestro propósito. Con estas charlas es activar tu poder interior para que sigas en esta evolución emocional, espiritual y financiera. Hoy tenemos como invitada a la doctora Estela Ruiz, psicoterapeuta energética integral. Bienvenida, Estela. Mucho gusto. Hola, mi gente bella. Mi tarea es ayudarles a enseñarles que abramos la mente. Abre tu mente, activa tu poder sanador. Yo no soy la sanadora, es cada persona el que empieza a sanarse. Pero hay una raíz y un origen, y entre eso están nuestros padres, que es el origen, la raíz para venir a este mundo. Nada es por casualidad. Ni yo aquí estoy contigo, con ustedes por casualidad. Y ustedes en este mundo no están por casualidad, es para algo, por algo. Y es para sanar. Venimos todos con un propósito. Desde el vientre de la madre ya nos están programando. Pero mucho más atrás, ya nosotros mismos hemos escogido a esa madre y a ese padre. Hay unos que dicen, pero yo no hubiera escogido el mío porque tan terrible que me salió. Y no, es así. Es algo que venimos a sanar. Porque hay muchas cosas que de pronto les voy a decir hoy, y ahí sí tienen que abrir más su mente porque hay cositas que nos va a tocar el corazón. Y nuestra mente no lo va a asimilar porque la idea es que sigamos en esa inconsciencia. Resulta que nosotros escribimos lo que venimos a hacer. Porque somos seres de luz, que no se les olvide nunca. Somos seres de luz viviendo experiencias humanas. Yo le llamo a ese caparacho de huesos, de cuerpo, que, que solamente es el transporte. Pero ese ser luz está ahí, esperando que tú abras tu mente y active tu poder sanador, active tus condiciones psíquicas. Como seres de luz tenemos poder, tenemos intuición, percepción, captación, telepatía y visión. A veces tenemos tantos virus mentales y basura mental que se opaca todo eso. Está dormido, pero ahí está. Y no aprovechamos esos poderes para impactar positivamente nuestras vidas. No, porque a veces no podemos. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque venimos de esa raíz. Tristemente, a veces desde el embarazo, mamita ha tenido problemas fuertes. Un ejemplo, un esposo que le tocó, que le pega. Mira, hay casos que yo he tenido de personas que el papá le pega en la barriga a la mamá para que lo aborte. O la mamá se pega en la barriga y se baja las escaleras con tal de no tener ese bebé porque no lo quiere. ¿Y, Y esos niños vienen con consecuencias graves. y por qué una mamá vive, pues tiene esos pensamientos? Bueno, hay una de las razones que es la que les voy a hacer que abran más su mente. Todos escribimos nuestra vida, ¿no es verdad? Bueno, eso estamos en esa investigación de muchos que ya está comprobado. Yo también lo he comprobado en las terapias cuando hago hipnosis regresiva, que muchos llegan a vidas pasadas. Estamos sanando. Y resulta que ese hijo que proyectamos que viniera como él, que esa fuera su mamá, así sea para que lo torture, ella no tiene la culpa porque en este momento, cuando llega aquí a este mundo, tanto ella como madre y ese bebecito llega a su vientre, es inocente, no sabemos. Solo lo que pensamos y se nos viene a la mente es lo que pensamos que así es. Yo no quiero este hijo porque estoy estudiando, un ejemplo, o estoy en casa, tengo apenas 15 años o 13 años como el tiempo de antes. Lo que pasa es que antes habían cosas más graves, sino calladas, porque no Mm, había toda esta ventaja que hay ahora de la inteligencia. ¿Ves? Y ahorita va a haber más,
va a haber, la gente va a tener que sí o sí abrir más su mente. O sea, siempre han existido esos problemas, solo que antes las mujeres lo callaban. Lo callaban terriblemente y de una manera que, ay, no, no, o sea, por eso les digo, a empezar a abrir más la mente. Desde los padres, hay padres que han violado a sus hijas. Hace poco me tocó una señora de 56 años, violó a 4 hermanas. El papá, El a papá cuatro violó a hijas. 4 hijas de 8. Entonces ahí es donde con ellos he investigado yo, de que es algo que venimos a sanar. Esas chicas con ese papá y ese papá con esas chicas. Un castigador terrible. Hace 50 años Hace pasó eso. 50 Ah, ok. años, ella tiene 56 ahorita. Y duró con dolor de cabeza terrible toda la vida. Mm. Tanto que ya le estaban diciendo que era un problema mental del cerebro. Cuando ella entendió, que le hice yo entender, y ella llegó a vida pasada también a darse cuenta quién fue ella también y quién fue el papá, entendió la película. Yo le llamo esto una película, tanto la que estamos viendo como Así cuando es. están en la terapia. Y es abrir su pantalla visual y ver toda su vida como una pantalla, como una película, donde empieza a trabajar. Ahorita estamos hablando las dos con el 5% del consciente. Yo le llamo el chismoso, porque estamos hablando de eso, pues que nos entre un oído y Sí, nos salga por el otro. sí, Pero mi claro. tarea es trabajar el 95%, que es el que va a entender y tiene todo guardadito, El el inconsciente. inconsciente o subconsciente. Sí, sí. Y es el que nos quiere dominar. Y es el que nos domina porque no sabemos, pero porque no lo hemos entrenado. ¿Ves? Tenemos que aprender a entrenarlo, a que seamos nosotros el jinete que lleve esa carroza y esos caballos. ¿Y cómo darse cuenta que estamos viviendo desde el inconsciente? Buscar ayuda, oír todos estos podcasts, oír conferencias, oír muchas cosas para que la mente vaya abriendo su mente. Pero siempre necesitamos, como te digo, una ayuda más, porque necesitamos ver esa pantalla visual, esa película de nosotros, de la niñez que tuvimos, de la adolescencia, porque lo que es de 1 a 7 y de 7 a 14 es donde están los programas más contundentes, que quedan ahí raizados, porque ahí estamos, en esas dos etapas, estamos más hipnotizados. La gente le tiene miedo a la hipnosis y resulta que vivimos hipnotizados, idiotizados, le digo ¿Y yo, por qué? Porque en esas etapas estamos más hipnotizados. porque estamos con una frecuencia más sutil, somos más sensibles por el poder que venimos y tenemos y traemos. Y es para bloquearlo, para nublarlo. O porque nuestro inconsciente está como desde cero y empieza a absorber todo eso que Empieza a la absorber, sociedad, la cultura, los padres exacto, nos van dando. por eso. Entonces somos más sensibles y lo absorbemos más. Como Exacto. cuando estamos en hipnosis, que usted de todo se va a acordar, jamás va a estar como salen en eventos por ahí de que después no sabe qué le hicieron y no, eso no es así. Usted no me va a decir nada que no quiera decirme, porque después me lo tienes que decir y acordarse. Por eso hay gente que a veces no está preparada porque tiene que sacar sus más profundos secretos para poder mirar esa película y darse cuenta que ya no es ni esa niña, ni ya eso ya no existe y ya pasó. Pero en su mente está como ese día. Y eso es algo que tortura y da rabia. El mal geniado, el que mantiene con ira, con odio, es porque ha tenido esa niñez o adolescencia en la cual no ha podido enfrentarse ante mamá y papá. Se guarda porque hay que tenerle respeto. Aunque hay unos que por ahí, tal cual, por ahí se enfrenta a mamá y si tiene que pegarle, les pega, pero eso no se puede hacer. No. Qué pena, pero tristemente ellos siempre serán los grandes y todo es una jerarquía. Que papá y mamá pueden ser lo que sea. Yo tengo muchos que están en tarea, no, doña Estela, es que todo lo que me hizo mi mamá y mi papá, yo no puedo, no puedo, y se van con Pues, bueno, tarea. esa es la excusa que casi siempre nos colocamos. Pero resulta que ahí es donde yo les dejo la tarea y ya les he sembrado una semillita donde les he explicado un poco de que nada es por casualidad. Él vino a sanar a esos padres, como esos padres vinieron a ser torturadores, porque es para que usted sane. De pronto ellos con sus padres no pudieron sanar, pero es usted el que tiene que Exactamente. sanar, que es el que quiere tener una nueva vida, sobre todo esa mente, activar sus condiciones psíquicas, activar su poder sanador para lo que sea. Papá puede ser un ladrón, un mafioso, un sicario, lo que sea papá, pero es papá, dio una semillita. Mamá puede ser una chica por ahí de esas, de la vida alegre, lo peor de mamá, pero es mamá, te tuvo 9 meses en el vientre y con eso le debes la vida. Y eso no lo ve cualquier persona. Siempre vamos a juzgar, criticar, condenar y castigar a papá y mamá. Y resulta que ellos hacen lo que pueden, pero como te digo, escribimos lo que venimos a hacer.
Y entre más problemas tenga usted en la niñez, sea su vida más caótica, es porque viene con más condiciones y viene a una misión más grande, que tiene que no enfrascarse, pero casi siempre se enfrasca en todas esas cosas negativas que hubieron de su entorno. Pero eso es para atraparnos, pero hay que tratar de abrir su mente a tiempo. Pero porque el ser humano eh, nos inclinamos ¿cómo explico? A enfrascar, como una rueda, a enfrascarnos, darle vueltas al mismo tema de que mi papá tiene la culpa por esto, mi mamá no me dio esto, o porque no me dieron para la universidad, por ejemplo, o porque mi papá fue infiel. O sea, ¿por qué nos quedamos enfrascados? O sea, es algo que nos vende la sociedad, es algo que no comprendemos, es por inmadurez, por el nivel de conciencia, Es por el nivel de inconsciencia de que inconsciencia. traemos, porque como te digo, venimos a este mundo en ese transporte de mamá y a ella se nos nubló ese ser luz que somos y solo venimos a cumplir lo que escribimos y a lo que tenemos que hacer y que papá haga y diga y mamá también cuando son bastante dura la vida de ese bebé que viene o de esa niña. Cuando viene, yo cuando nace alguien, ¡ay! Quién sabe qué vida le tocará. Cuando alguien se muere, ay, se fue a su despertar, así sea lo que haya hecho, bueno, pero otra evolución no va a estar tan mal como los que se quedan en este mundo. Ahora los bebecitos, depende de lo que ellos tengan que vivir. Entonces se nublan más porque no entienden. ¿Por qué mamá que me tuvo 9 meses, que me arrulló, me consintió y ahorita yo tengo que estar pasando todo esto de un lado a otro? Mm, Y papá no lo veo, o se murió, o no lo veo, o existe, pero no es me papá ausente, abandonó. o me abandonó. Hay tantos casos que tengo yo de personas que nomás el solo hecho de papá haberse muerto, y ella tenía apenas 5 añitos, nomás con el solo pensar ella que por qué papá, y ahí empieza su película de ella, por qué papá nos abandonó, y después de que murió papá empezó su vida de pobreza. Ah, Hasta que no entendió el juego de la vida, que llegó, que le abrí la mente, empezó a tener lo que ella quería, y era una diseñadora de modas. Y no había podido tener casa. Tenía un esposo que también le ayudaba y un hijo profesional. Pero casa no había podido tener. Y papá es la representación de lo material, casa, carro, negocio y todo. Sí o sí hay que tenerlo bien, ¿y por qué la representación de lo material? porque es el trabajo. Por eso, nomás en la última cena de Jesús, que para mí es el maestro el grande, que vino a enseñarnos muchas cosas. ¿Quién era el cabeza de la mesa? Jesús, En esa mesa era Jesús. Ahora, en la mesa de un hogar, ¿quién es? papá. El Padre. Por eso cuando hay gente que le duele la cabeza o problemitas de cabeza, por ahí todo lo que es órganos de la cabeza, la mayoría es masculino. Sea el propio papá o uno que represente a papá, porque puede ser un tío, un hermano o mamá y papá al mismo tiempo, Ah, ok. que jamás podremos ser mamá y papá a la mamá. Es No, error decir eso, no. hoy en día, pues las mujeres dicen, yo puedo ser papá y mamá. Sí, pero igual forma, eso simbólicamente no está bien en la mente de los niños. Siempre ellos van a buscar a su papá. Y así sea el peor papá, si está vivo, ese hijo va a luchar cómo conocerlo. Y eso fue una experiencia que yo viví en la familia. ¿Cómo? Cómo conocer a ese papá, por qué me abandonó, Ah, ok, dónde sí, sí, está, qué hizo, qué está haciendo, es verdad. aunque sea verlo de lejos Quiero y saber si me parezco, muchas cosas, ¿entiendes? si me quiere, si me reconoce, si cuando lo vaya a conocer, cómo lo va a recibir. Pero casi siempre ahí tienes que aceptar el hijo, no el papá. La mayoría de papás aceptan, nadie les da vergüenza, pero es algo que ellos llevan esa carga. No crea que es fácil un papá abandonar a los hijos. No crea que una mamá también portarse mal es fácil para una mamá. Es como te digo, el papel que le tocó en esta película, que es tu película o mi película o de la persona que quiere ayudarse. ¿Y cómo vive el papá que abandona a los hijos? O sea, emocionalmente, ¿cómo? Vive con una culpa, se siente traicionado él mismo, pero no puede Muy hacer nada. inconscientemente. Inconscientemente, claro, pero Y no eso vive le afecta feliz también en su prosperidad. en la prosperidad del claro, porque lo mismo va a hacer con otros hijos, aunque de pronto siempre hay unos hijos especiales para los padres. Eso sí, siempre hay tanto para ¿En mamá qué como para papá. sentido? En que va a haber uno más consentido.
se va a tratar de hacer lo que no se hizo con los otros hijos, con ese hijo o hija, Ok. ¿ves? Porque no pudo con los otros, pero porque esa viene con otra línea diferente, no viene con tanto arrastre como con los otros hijos, ¿sí Ya, ves? ya llegó en un momento de más evolución, de más madurez Sí, emocional. de ese señor, porque casi siempre lo hacen con el último. Como a veces el último también tiene que llevar del bulto, depende lo que Depende, venga aquí a sanar. Porque como depende te digo, mucho. depende de la sanación de cada uno, porque estamos en sanación, estamos en, en los tiempos de que aprendemos o aprendemos. Y si no viene el juez espiritual, le llamo yo. Pero no es que Dios nos castigue, no, Él es amor. Nosotros mismos que nos castigamos, nos culpamos por vergüenza o mucho resentimiento. El ego, o El por ego, ego. por el ego. Un ego que es el que ha tenido a todos ahí encarcelados. El ego también es hipnotizador, Todo para eso, mal a por veces eso. para mal. Esa es una de las 7 bestias que tenemos, o las 7 cabezas que salen por ahí a veces, ¿Y de cuáles los son las otras reptiles. 6 cabezas? La ira, Ah, ok. la envidia, la gula, Los 7 pecados los 7 capitales. pecados capitales para mí son las 7 bestias. Y de sus raíces, porque de ahí vienen muchas. Y entre esas está el rey principal que es el ego. Entonces son muchas cosas que la gente no es fácil entender porque es mucha la información que hay y que tenemos que aprenderla, tenemos que estudiarla para poder entender a qué vinimos. Y todos en lo que he entendido yo y he aprendido y he investigado, venimos a ayudar y a enseñar y a perdonar, pero con humildad, amor, para que usted pueda perdonar, pero siendo agradecido, porque de tantas cosas malas hay muchas buenas, pero estamos tan opacados con lo malo que no vemos lo bueno. Bueno, ¿y cómo hacemos para estar en ese proceso de perdonar desde el agradecimiento, el amor? O sea, eso no es tan fácil como teóricamente suena bonito, Claro. pero ¿cómo un ser humano emprende ese viaje? Eso es cuando le llegue. A uno les llega a los 25, a los 35, 45, 65, 70, pero es tarea de cada uno. Por lo menos una pareja. El uno está en su camino espiritual, el otro no. Resulta que estamos ahí en las parejas karmáticas. Tenemos los hijos del karma, los padres del karma. ¿Ves? Lo que no entendemos, pero venimos a sanar, porque vinimos de otras existencias y eso está comprobado. Unos no creen, bueno, yo respeto, pero yo lo tengo comprobado y muchos investigadores también, que ahí es donde está la clave. El que lo que no hicimos en otra existencia, venimos a hacerlo. Por eso hay un decir que dicen, pero ¿por qué le pasa cosas malas a la gente buena? Hasta hay un libro de eso. Qué pena decirles, pero nadie ha sido bueno. Que ahorita en esta vida le toque ser bueno, pero si vamos a mirar atrás, otras existencias, todos hemos estado en todas las épocas de guerras, de todo lo más malo que pueda haber. Entonces no hemos sido peritas en el dulce. Que ahorita estemos tratando de, como se dice, sanar todos esos desastres que hicimos y nos sentamos porque como no sabemos que todos nos quieren hacer daño, de que nada me sale bien, pero todos fuimos de la realeza, fuimos de magos, buenos y malos, brujos buenos y malos, porque condiciones hemos tenido todos buenas, pero la mayoría la han usado para el mal. Y eso hay muchos ejemplos que tengo yo de casos, ¿ves? Que ahorita están en su sanación y que menos mal que llegan a tiempo para no sacar ese poder de maldad y volver a caer. Pero Bueno, tienen que llevar mucho, mucho, mucho juguete, como se dice espiritual, les digo yo, y paciencia y amor, y mándeles amor, porque mire, ustedes mismos saben lo que hicieron, mm, ¿ves? Pero eso es algo que cuando le toca el momento a la persona de ya empezar su evolución, ¿ves? Entonces no es fácil entender los que hasta ahora están, como se dice, dando los pasitos, están en la primaria, porque este mundo es como una granja humana, estamos aprendiendo. Aparte de que hay fuerzas espirituales muy negativas que nos quieren tener ciegos, sordos y mudos. Y ahí es donde tenemos que estar más alerta y atento en ese juego de la vida que ellos nos quieren tener a nosotros, como hay las otras fuerzas de la verdadera luz espirituales que nos quieren ayudar. Pero si les damos paso, porque nadie es más que nadie, no tenemos por qué tenerle miedo a nadie, ni al presidente, ni a los reyes, ni nada. Cuando hay gente que me dice que le tiene miedo al público, yo les hago hacer un escenario
y que hablen con eso así como normales. Pero les hago algo fuerte para que se den cuenta que nadie es más que nadie. Entonces son cosas que tenemos que aprender, soltar y Y, entender que estamos en un proceso karmático, pero que ya, si debíamos, ya podemos cortar, anular, cancelar, y que si debíamos algo de esta existencia y de otras, que ya nos perdonen y perdonamos y que ya, igual con el clan familiar, de mamá, materno y paterno. Hay que cortar todo eso. Solo tomar lo bueno de ellos, lo malo es de ellos, que se lo lleven, claro. para que empiece tú desde ya una mejor vida. Pero eso no quiere decir que usted ya mañana se va a volver rico y millonario, o su salud va a ser perfecta porque ya usted cortó, o ya el amor le va a llegar si no le ha llegado. No, no, eso no es de un día para otro. Es un proceso, pero que ya usted está cortando. Y a los que tiene que tener en corazón, eso sí, segunda, segunda es papá y mamá. Gracias, y se murieron. Porque hay gente que se han muerto y todavía hay rencor y rabia. Sí, es verdad. ¿Ves? Ahora, si Sí, están vivos, papito y mamito no van a cambiar si es que son torturadores, sí si son tóxicos. Ellos son así, no van a cambiar. Es usted como persona de más luz y de más conciencia y que está en una era de más luz. Ellos vienen de otra época que su frecuencia es menos. Entonces no puedes compararte y saberles llevar y tener paciencia. ¿Y cuáles son las heridas más comunes con papá y mamá? Esa es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender. Tenemos el niño abandonado, el Sí. rechazado, el traicionado, el humillado y el abusado. Ese es uno de los 5 principales, pero Abandonado. el abandonado, el rechazado, Sí. el El humillado, humillado. el traicionado y el abusado. Esos son los principales, pero de ahí hay más, porque hay el renegado, el caprichoso, Relegado. renegado, Renegado. caprichoso, el creativo Esas son las más frecuentes para y el sanar. juguetón. Y hay por ahí otros poquitos más, pero esos son los más contundentes que tenemos y que buscamos culpables. Y entre esos, pues papá y mamá, porque el abandono a veces no quiere decir que lo dejaron en un hospicio o un orfanatorio allá que críen, como un caso que tengo de un chico que fueron 7 personas que tuvo la mamá y los regaló a todos, pero a todos personas ricas. Y solo a él, el que llegó a mí, lo regaló a una familia pobre. Y él vive bravo. Ah, porque a él no lo regalaron una familia rica también. Ajá. Y esos otros hermanos lo humillan y no lo ayudan en nada. ¿Él cree que lo humillan o en verdad lo Sí humillan? lo humillan porque él me ha contado cosas que sí. Y después se arrepienten y ya él tiene su ego y su orgullo, entonces ya no le recibe nada. ¿Sí? Entonces es algo que él no entiende. Y yo le he explicado con palos y palitos y señales de todo y no me ha podido entender. Y sigue con su rabia y sus cosas porque Y él ya sí, entendió la historia de la mamá, por qué los eso abandonó, es lo cómo fue que la crianza de él. no, él no sabe nada Eh, de eso de mamá porque ya está viva y es brava. no, ella no le ha contado cómo No, fue pues su no ha niñez, contado ni nada. ni a Y los tíos, ni a los abuelos, a algún sí, familiar no, no, él no sé, que como le te digo, porque hay personas que vienen a no despertar. Esa es otra. también fuerte, Se enfrascan y no, fuerte. ¿ves? Porque ven que hay mucha pobreza, que hay mucha escasez y eso los nubla, porque como le digo, está dándole más fuerza. Y eso le he dicho yo, porque cuando ya les hablo y no pueden entender, yo ya les hablo un poquito más fuerte. Ya estás dejándote llevar de esas entidades que te molesten, que te hagan sentir mal. No, empodérate con esa parte divina. Mira, mamá, que quién sabe qué problemas ha tenido de la niñez, de ahora, de tantos percances que puede haber tenido, de tu papá también, que no lo conoció. ¿Y él era el papá era el papá de todos o diferentes Sí, papás? El mismo papá el mismo papá. tuvo los 7 hijos y a Y todos a los todos los regaló. regalaron, pero ¿Y los ella se regalaron. quedó solita? Ella se quedó con otros que ese sí quieren. Pero aparte de de esa camada, ella se volvió a organizar. A esos otros sí los quiere. Porque era de otro papá, De de otro papá. pronto con una persona Una pareja que karmática de pronto, sí, ¿sí ves? que Y con ese otro entonces conectó ya mejor. empezó algo mejor con ellos y con sus hijos. Y ahí van bien. Pero él no quiere entender eso. Entonces, por eso ahí entendí yo también que hay personas que no pueden venir a despertar ya en esta vida. Y hace poco se murió un familiar, que lo invité varias veces, vaya a mi casa cuando quiera. Salimos, yo la saco a pasear si quiere y todo, pero charlemos porque necesito que usted entienda varias cosas. Joven, apenas 30 años, ¿Se murió? y murió, sin saber el juego de la vida, que eso me da tristeza.
Y por eso yo ayudo en vida. Ya en muertos, cuando me dijeron, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, no quiso ella, yo no voy a entierros. Claro. Yo lo que es hospitales, cementerios y cárceles, yo no visito. Porque se mueve mucha energía y bastantes tenemos por ahí para seguir buscando lo que nos van a dar. Entonces, hay veces que no se puede despertar, ¿ves? Como Y esta chica, con ella lo comprobé. sí, claro. Y ejemplos, por ejemplo, ¿cómo se manifestaría la herida del abandono en una persona ya adulta? Una de las cosas que más abandonamos muchas cosas. Hay mucha gente que tiene muchos proyectos, muchas cosas, la hacen, pero la hacen a Ah, medias, no lo ok. vuelven a hacer. Otras O es sea, que, cuando usted inicia un proyecto que no termina, ahí puede estar detectando que tiene una abandono, herida de abandono por sanar. casi siempre es mamá. Ah, la herida del abandono tiene las relaciones con la mamá, el vínculo a sanar es con Más mamá. con mamá. Todo Claro. depende, porque si fue un papá que estuvo, pero igual no estuvo pendiente, no lo ayudó, o no le dio estudio, o papá se fue con otro y a todos sí les dio y a él no, eso también es abandono. Hay muchas formas de abandono, pero ahí tiene que ver los dos. Claro. Solo que uno culpa a uno de los dos, depende de lo que haya sido. ¿Sí? O también de lo que haya uno percibido como niño, como Como niño, por adolescente. eso. Porque si por lo menos a él nomás abandonó, puede ser que lo dejaron en el colegio y el papá se lo olvidó, o la mamá, y ya él se sintió abandonado, Claro, sí. que nadie me quiere, mire que me dejaron, que no, y ya tiene esa película mental. Sí, claro. Como otro chico y eso los hace ser inseguros, bajo autoestima, que llegó al jardín por primera vez y todo niño llora porque, claro, se desprende de mamá y papá, y entonces los otros niños, como lo vieron llorar, lo agarraron y le dieron. ¿Le Ahí pegaron? él le pegaron todos. Y ahorita es un abogado. Y resulta que él se creció pues todo acomplejado, como se dice, todo le daba miedo y todo, pero así estudió y como sean los papás humildes, pero le dieron su estudio y todo. Y le hice entender yo para que quitara eso y no sabía por qué era. Y de ahí había O sea, ese dependido recuerdo inconsciente lo estaba lo tenía. autosaboteando. Ajá. Entonces, ahorita ya él ya está en su trabajo ya normal y bien. Ya hizo esa terapia. Porque se ayudó para entender por qué se acomplejaba, por qué le daba miedo las cosas, y el público, todo o sea, es un complejo que hay, porque Claro, esos niños le pegaron. claro, fuerte. Y él pues no me pega mamá, papá, y mire todos los que me pegan, pues yo ya tengo que hacer caso. Y esa es Claro. una de las cosas que a veces es bueno que aprendamos, pero tampoco en exageración. Por lo menos en el caso de mamá, que hay mamás que le pegan a los hijos porque no hacen caso. Entonces yo les digo a algunos, bueno, mamá pega, entonces hay que hacer caso. Pero hay unos que ya le tienen miedo a mamá y ya también es malo. Como hay otros que se le enfrentan a mamá, también es malo. Todo tiene que ser en Es malo equilibrio. enfrentarse, ¿por qué? ¿En qué Claro. sentido? Por lo menos hay niños cuando son groseros, ¿no? Porque hay niños Ah, ok. que hablan y dicen, bueno, mamita, vamos a hablar, vamos a negociar, porque me va a quitar el celular, mire que no sé qué, o porque no voy a ir al parque, o porque me va a quitar la merienda, alguna cosa. No, mamita, mire que cada uno poner su punto, y eso hay así muchos niños. Pero resulta que la mayoría son con su berrinche o con su capricho. Entonces, en vez de hablar o de mirar cómo ganarse a mamita para que les baje el castigo, si no es que es juguete, no, que hay muchos que prefieren mejor esto, que les quiten cualquier cosa, pero no juguete, porque quedan marcas. Claro. Pero hay ¿Entiendes? otros que prefieren que los castiguen. Y hay unos Igual. que no importa, y igual yo no hago y no, y se encaprichan más, ¿sí ve? Ese es el renegado, con mm, causa o sin causa, pero tiene el berrinche y no hay quien, y se vuelve más y más. Y la mamá más le anda duro y él más encaprichado. Y tristemente, eso es algo que no termina bien. Pero viene el aprender de esa forma. Igual mamá tiene que ser así y es triste a veces entender, no es fácil entender eso. qué Y en la fuerte. familia hubo alguien terrible, terrible, y mamá le pegaba y hasta le machucaban las manos y todo, pero no entendió y creció con un resentimiento terrible hacia mamá. Y mamá no hizo nada porque igual fue un resentido toda la vida. Logró ser profesional, pero no fue ese papá que tenía que ser. Fue Claro. con la última que sí trató de ser mejor papá. ¿Sí? Entonces, a veces los castigos severos no, no ayudamos a moldear ningún chico o chica. Pero No. también ahorita están también con demasiado El extremo, ¿no? alcahuetean demasiado ya. Pero es que también sabe que lo que entendí yo también, que estamos como ahí sanando esa niñita o niñito interior.
que lo que el capricho que no se le dio a uno cuando estaba niña, entonces vamos a dárselo a la niña o al niño. Claro. Error también, porque todo tiene que ser equilibrado. Tristemente este mundo es de mucho desequilibrio. Usted llora, usted ríe mucho y termina llorando. Entonces todo es equilibrio. Pero los vicios y malas costumbres vienen de muchas cosas de raíces, de ese origen, de la niñez y adolescencia, de cómo haya sido mamá con papá, cómo hayan visto ellos esa pareja. Yo por eso a veces le digo a las personas, las parejas, cuando hago así de terapia pareja, que hay que analizarse. Se puede salvar si se quieren los dos y si ven que vale la pena. Pero un divorcio a tiempo es mejor para que esos niños no vean cosas peores. Porque Claro, yo tengo sí. una pareja que tiene los hijos grandes y el niño que tiene como 12 años le da un beso a la mamá le da un beso y él se limpia la cara porque ve que esa mamá no tiene los calzones bien puestos para decir ya no más, basta, usted no me trata más Ah, mal, ok. para que no vean esas cosas. Y tiene una hija grande que la puede ayudar y no la quiere para nada. Y ella dice, y yo le digo, ¿La mamá bueno, no quiere a la hija? la hija no quiere a la Ah, mamá ok. por eso, La por hija estar no quiere viendo a la esos mamá. espectáculos Los de que el dos, papá lo humilla tanto a la mamá y ella no hace nada. ya, Pero vive bien, aparentemente. ya los dos papás, los dos niños se traumaron cuando ellos pensaban que mantener un divorcio que no era sano les iba a dar más estabilidad emocional, fue al contrario. Eso cree la mamá. Por eso creen los papás, o la La mamá, mamá en porque el este papá sí caso. quisiera que se fuera, Ah, ok. Y pero ella no quiere, ¿ves? ella por creer que les está dando una estabilidad emocional a los hijos, Aparentemente, sí. lo que hizo fue lo contrario. Entonces ahí los hijos la tienen mal porque no quieren a esa mamá de esa forma, como debe ser, porque los hijos esto saben hasta dónde puede una mamá aguantar y todo. Un niñito ya de 8 o 10 años ya sabe. No vale la pena que mamita aguante, no vale la pena, o que papá aguante, porque ahorita he tenido varios hombres que son los torturados. También. Claro, Y se presenta bastante en terapia, en consulta. claro. Que la mujer le pega. No, no lo puedo creer. ¿Por Sí. qué? Porque ellos también hicieron algo así, parecido cuando estaban bien. Es que todo es, Ah, como se dice, en una sanación. Y eso es de esta vida, ¿ves? pues yo pensé que de pronto sí existía el maltrato emocional de parte de una pareja, sí, de la esposa, de la mujer, pero que de pronto fuera frecuente en terapia o en consulta de que la mujer le pegue. O sea, ¿cómo será la evolución emocional de la pareja para llegar a ese nivel? Pues ahí donde te digo yo que hay cosas ¿Cómo karmáticas. fueron los papás con ella? ¿De qué hogar viene? Si es fue funcional, disfuncional. Como otro chico que él toma mucho. La señora le pega porque no hace caso. Entonces ya los tienen es como hijos, porque esa es la otra, que a veces en vez de tenerse una pareja, se tiene es a un hijo. Malas mujeres, queremos tener son hijos como esposos. Y no, error también. ¿Por qué? Porque hizo la falta ese papá, O sea, la raíz de todo, papá papá y y mamá. mamá. Un papá que al menos supiera a ella también a llevarla. Hija, cuenta conmigo. No, mamá, todo le ha tocado a mamá y ella pues es igual que para un hombre que le llegue a querer tocar, ella primero va adelante, ¿sí ves? Entonces todo depende de lo cómo haya llevado esa niñez. Igual los hombres. Los hombres no buscan una pareja, no buscan una chica que esté con ellos, que por eso dicen que detrás de un gran hombre, una gran mujer. A veces buscan es una mamita que les haga, les cocine y todo y los atienda, porque mamá no hizo eso, Porque mamá no lo hizo no o lo hizo. porque lo hizo en exceso. O lo contrario también, ¿sí ves? No lo hizo o lo hizo en exceso. Se ve que todo es extremos. Y ahorita en estos tiempos hay que enseñar a los hijos a que ayuden, porque ahorita las mujeres no quieren hacer muchas cosas, todo es, quieren miti miti, bueno, entonces miti miti también de trabajo. Pero venimos o sea, qué interesante, porque eso me lleva a recordar lo que usted dijo anteriormente. Estamos en los extremos, ¿sí? Antes porque las mujeres eran a veces sometidas, se tenían que aguantar el esposo borracho, maltratador, los papás, la crianza de los papás fue muy fuerte, entonces se crecieron acomplejados y ahora hoy en día que no se quieren dejar, no quieren servir, no quieren como dar el brazo a torcer tan fácil.
Y pues a la final es por no haber sanado, ¿no? Por no haber ido pronto a tiempo a terapia o a abrir la mente con un libro, con un taller y poder saber que se puede tener un punto de equilibrio. Por eso, porque todos estamos buscando siempre a mamá y papá. Las mujeres que por lo menos consiguen hombres mayores, estamos buscando a papá. Los hombres que consiguen mujeres mayores, están buscando a mamá. ¿Ves? Porque no hay un equilibrio y no hemos entendido a papá y mamá. Y todo es inconsciente, Y ¿no? O todo es sea, inconsciente porque todo está guardado en ese almacén del 95%, que es como si usted mirara el mar. Usted lo que ve es una inmensidad. Pero si se mete a las profundidades del mar, que es el inconsciente, ahí hay mucho más, que es donde empieza usted a mirar y a esculcar. Y hay cosas que la mente las ha querido borrar. y Entonces aún así siguen depende. afectando, Y ¿verdad? claro, siguen afectando. Por lo menos yo tengo un caso de un chico, porque por lo menos para mí una persona calva de 30 años no es aceptable para mí. No No es tiene lo por qué, normal, no es ¿no? normal. Casi siempre la escasez de pelo tiene que ver con papá. Y este chico tuvo que ver algo grave y muy malo con papá cuando estuvo un niño, porque cuando está borracho hay papás que son muy cariñosos y hay niños que, ay no, papá, y más que huele a trago y entonces lo rechaza y él según él le pegaba al niño, Ok. ¿ves? Y después sí lo complacía en todo lo que quiso, las carreras que, pero en eso había eso guardado y más eso regañón con la mamá y peleaba y todas esas cosas, ¿sí? Pero le daba a él los caprichos que quería, pero porque él tenía el papá un cargo de conciencia que le llegó a pegar mucho cuando estaba Ah, joven, ok. porque él quería quererlo, pero borracho nomás, no en sano juicio, ¿ves? Entonces son historias que cada uno tiene, porque tuvo un papá que nunca le dio amor tampoco. Claro. Y él quiso dárselo al papá, pero como era en ese tiempo del macho, del ego, del macho macho, que eso trajo muchas consecuencias, entonces él no podía reflejarle, abrazar al papá, porque sino que se volvió gay o que ese se está volteando o que no sé qué, y que no pueden llorar tampoco. Claro que pueden llorar los hombres. Y como dice Luis Hay, somos víctimas de víctimas. Él venía de un Él maltrato. venía todo viene de atrás, atrás, porque en el tiempo de antes sí que era cosas graves y calladas, violaciones entre los padres, violaciones entre los hermanos, violaciones entre los mismos tríos, y eso me ha llegado a personas también así, que una hermana, un hermano viole a la hermana, y resulta Sí, que fue creciendo con problemas de esquizofrenia, pero eso es eso, lo que le detectan, y no, qué pena, pero esos casos no son tan comunes, o por lo menos no los no los, no, exponen, no ¿no? los exponen, porque es algo que ¿cómo van a hacer quedar tan mal a los padres o a los hermanos? Claro. Y más los padres, que es una figura que hay que respetar, que nos han enseñado que hay que respetar, que hay que honrarlo, sí, pero hay veces que el hijo no puede, ¿entiende? O Y en sea, el- exacto. ¿Y cómo honrar a un padre y una madre con tantas heridas emocionales? hay que sí o sí sanarlos, y si no la vida va a seguir a cuadritos. Yo tengo un chico que tiene problemas de la piel, ¿cómo es que ya se me fue el nombre? Que la piel es blanca, Vitiligio. vitiligo. Yo hago lenguaje corporal, depende de la persona, si tiene algún defecto, para orientarlo y guiarlo un poquito para que entienda por qué le pasó lo que le pasó. Él tiene como mis lentes más grandes, como unas manchas blancas en la cara. Los brazos y las piernas ni se diga. Él mantiene con capucha ahí y anda en moto. Entonces cuando yo lo vi, que fue otra cosa, entonces que yo también hago desprogramación de enfermedades para que la gente entienda y se ayude, pero ya hay que usar lo químico, lo remediecito, lo natural, lo que sea, pero ya se necesita algo, porque ya el cuerpo lo somatizó Avanzó demasiado. y se avanzó. Cuando le digo yo, mire, para que usted tenga esos lentes así tan blancos de su piel, blancuzca, tiene que haber visto algo muy negro y una mancha muy negra para que usted la haya blanqueado igual que su cuerpo. Ah, ok. ¿Qué vistes? Que te molestó tanto y te impactó para que esas manchas empezaran a molestarte desde hace 5 años. Qué Pues interesante. vio a su mujer en la cama de él con otro Ah, y ok. desde hace 5 años no lo mira a los ojos a ella. Y los brazos y las piernas porque tuvo una racha terrible donde el papá y la mamá lo robó y los hermanos y todo y bueno. Entonces, son manchas negras que él las blanqueó. Claro. Esos son los pitiligos.
como hay veces que son cosas de otras vidas también, depende, todo tiene su origen y su raíz. Entonces son cosas que le dije yo a él, o perdonas, pero así vayas para China, pague los tratamientos más costosos, si no perdonas, sigue el problema. Tarea. Se puso, o sea, se molestó, como se dice, de que tenía que salar de esa forma. Y le dije, bueno, tarea, cuando quieras, porque tiene que empezar ahorita de cero y tenía plata. Claro. Y es que a veces aceptar, pues no es tan fácil, ¿no? No es fácil, claro, Duele, no es duele. fácil, no se resiste, pero pues si de verdad quiere ver una transformación en la vida y avanzar, Y, sí, salir de ahí, pues hay que enfrentarlo. sobre todo sanar cuando ya hay enfermedades que se somatizan, ¿sí ves? Yo por lo menos vengo de gente cancerosa en mi familia. Yo no le digo al médico que tengo familia cancerosa ni esas cosas, empezando que yo poco voy donde el médico. Yo voy como para que me muevan allá en el sistema hacia casa. Porque no me van a decir que yo voy a sufrir de cáncer. Y no porque yo no voy a vivir, ni he vivido, ni quiero vivir la vida que vivieron esas familiares para que les diera cáncer. ¿Sí ves? Entonces, Ese es otro es tema muy interesante que nos muchas tomaría un cosas, podcast por eso. completo hablar Entonces son sobre las emociones y las muchas enfermedades. cosas que todo viene de origen de papá. Y esas personas que tienen origen de papá y mamá o de esposos y esposas. Claro. ¿Y cómo se manifiestan las heridas en la vida adulta del rechazo? Del rechazo es parecido como al abandono. Todo lo rechaza, todo lo bueno usted se siente que no es No merecedor, merecedora. no No es merecedor. merecedora. Porque ya lleva el abandono detrás con el costalito al lado del rechazo. Casi siempre están los 5 niños de la mano. Ajá. Porque también han habido violaciones. Las violaciones a veces no necesita ser violación como la sabemos, sino, Violación física y sí, no claro, emocional. sino emocionales, tocamientos, miradas Ah, morbosas, claro, sí. cosas así, una niña se siente mal. ¿Sí ves? Eso también es una Todo eso violación. ese es un abuso, Ah, ok. Un abuso. abuso. Por eso el niño abandonado, rechazado, humillado, traicionado y abusado. Que el abusado tiene que ver entre el más fuerte que es el violación, que ya sí ya es algo fuerte. Pero abusos tiene que ver de muchas formas. ¿Sí ves? ¿Y el humillado cómo se manifiesta? El humillado es porque lo regañan por todo, porque nada de lo que hace lo hace bien. Y las mamás tristemente tenemos un vocabulario que a veces no decimos la HP, pero decimos otras peores, que no Ausencia, sirve para nada, ausencia de inteligencia emocional para hablar. que no sabemos y ¿Cómo es? caemos, la mayoría porque la mayoría son las que son mamá y papá. Viven Ah, ok. estresadas, entonces se les sale lo que se salió, les ponen tareitas en la casa, no la hacen y ahí empieza el problema para los pobres muchachos. ¿Sí ves? Entonces ahí ya empieza la humillación. Ay, eso mamá no está O ahí. sea, ella se siente humillada. Esa herida de humillación cuando es adulta, o sea, ¿cómo la manifiesta? La manifiesta, por lo menos en el hogar, con las demás personas, que lo invitan a ciertas partes y no va porque se Ah, siente ok. que no vale la pena o para qué voy. O de pronto me hacen bullying, por lo menos cuando le hacen bullying a los Sí. muchachitos ya de grandes también le toman el pelo y hay gente que no le gusta. Entonces, ¿Ves? si en su niñez alguien la humilló, Lo humilló y lo rechazó. en su inconsciente, cuando es adulto o adulta, si la invitan a una fiesta, no, no va porque Se siente que no es merecedor. no es merecedor. O La sea, humillación también la se mayoría de manifiesta como no todos merecimiento. tiene que ver con el baja autoestima y no sentirnos merecedores. Por esos 5 primeros Y eso trae mucho y sufrimiento, trae muchas mucho dolor, consecuencias dolor, sufrimiento, soledad, y porque esas soledad. personas se aíslan, se excluyen del clan, como por eso mismo que no socializan y que no pueden desde la autoestima sana poder tener como esa convivencia con las personas que los rodean. Entonces eso trae sufrimiento a Claro. la final, Pero hay que aprender a vivir en soledad. pero no Cuando, es del sufrimiento. no, claro, claro, pero por eso cuando a medida que vamos sanando y aprendemos a vivir en soledad, ahí es donde está la sanación, ¿sí ves? Pero hay personas que no les gusta andar solas, ¿sí ves? ¿Por qué? Porque no es fácil entender de que toda la vida vivió, como se dice, ahí con familia, así sea que le peleen, no importa, pero más importa que me regañen, que me humillen, que me hagan sentir mal, pero no pueden porque hay un miedo, ¿sí ves? El De miedo a no sentirse pertenecer. al abandono, a no pertenecer, ¿ves? Entonces, todo eso viene de la raíz
del vientre de madre, porque ahí también hay que hacer una desprogramación, porque hay cosas que son de mamá. Por eso hay tantas cosas en estos temas que pues, me tengo que saltar a una cosa con otra porque no tendríamos que enfocarnos, pero hay cosas que son de mamá. Lo que mamá tenga un bebé y ese bebé nazca hasta los 7, 8 años, toda la mayoría es de mamá, casi un 70% de emociones, de enfermedades, de todo ese pobre niño sufre. Por ahí un 30 o 40 es de él, un berrinchito por ahí, sus caprichos y sus cosas. O El sea, que hay que renegado. sanar más la relación con mamá que con papá. No, mamá. Estoy hablando yo desde el vientre de mamá. Ah, ok. ¿Entiendes? Que viene cosas que mamita programa y que luego después mamita sigue en sus cosas programando al niño hasta las mismas Por enfermedades. eso, o sea, que tenemos más trabajo de sanación con la mamá, con el Ah, no, vínculo claro, materno. claro. Pero igual ahí casi siempre está papá también un poquito. Porque si no está papá, el niño ya por ahí también se empieza a enfermarse. ¿Dónde está papá? Mire, por lo menos los niños que tengan lentes. O no han visto al papá, o se murió el papá, o el papá le pega a la mamá y no quiere verlo. O el papá la maltrata, no, Por no, eso, no la el papá le respeta, pega a la mamá no le da el puesto como mamá, como... muchas cosas que el niño ve y entonces ya Ah, dice, ok. no quiero ver. Qué Hay interesante. muchas cosas que, por eso el cuerpo habla lo que la boca calla. Así es. Todos vinimos bien, perfectos. Sí, hay cosas de genética que vienen de la barriga, pero como te digo, ya vienen cositas que son programas de mamá o de vidas pasadas, cosas que está sanando del clan, todo depende. ¿Ves? Y cómo se ve manifestar en el adulto la traición y el abuso? Muy parecido al abandono Sí, porque y el rechazo. cuando tenemos pareja, esos son los tóxicos o tóxicas, que dicen ahorita, ¿no? Que es la palabra que se usa, ¿no? De moda. Bueno, de moda, que eso relaciona muchas cosas, que está pendiente de que no me vaya a abandonar o que no me vaya a traicionar, porque eso lo hizo papá con mamá y yo no quiero que me pase a mí. ¿Sí ves? Entonces, todos esos niños abandonados, rechazados, traicionados, humillados, vienen de esa misma niñez y uno lo va a reflejar con las parejas, que no hay seguridad. Pero como cuando dos parejas se unen y vibran en la misma frecuencia, están o en la misma madurez o en la misma inmadurez. O sea, ¿cómo hacer para detectar el inicio de la relación si uno no tiene la madurez para ir sanando eso y trabajando eso en pareja y que pues a la final tengan una convivencia feliz? Bueno, tristemente son muy poquiticas las parejas que van con su nivel espiritual. Casi Ah, siempre a mí me llega el bueno, o la mujer o el hombre solo. ah, Nunca ok. llegan los dos. Cuando llegan los Ah, dos, sí, quieren ayudarse, quieren aprender, quieren mirar cómo seguir fortaleciendo ese hogar. Pero como estamos en sanación karmática, parejas del karma, que estamos en sanación porque algo hicimos ya yéndonos a vidas pasadas. Entonces, la gente no entiende. ¿Por qué me tocó este hombre? ¿Por qué me tocó esta mujer? Ah, porque hemos sido peritas en dulce toda la vida. No, venimos sanando otras cosas, ¿sí ves? Entonces ese proceso puede durar, póngale, 3, 5 años, 10 años, pero se vuelve más karmático cuando usted en 5 años ya tiene 3 hijos ok. y ya tenga usted que aguantar por sus hijos, más como mujer o como hombre, porque hay hombres que también se sacrifican. Y Claro. entonces esa cuestión karmática como pareja, ahí la llevan años y años. Yo conozco una pareja y viven bien, están bien aparentemente, Sí. pero una pareja karmática, que no se quieren dejar y no se dejan, no, no partir tampoco viene, y porque ya, ¿qué más ¿Y cuánto hacemos? llevan juntos? Como 30 años. 30 años. La pareja de los dos fueron a buscar la terapia o uno de los dos. Sí, son como muy Pero conocidos. los dos fueron a Sí, terapia. pero yo no, más que todo ella, Ah, ok. él no, ¿ves? Entonces por eso ahí donde yo me doy cuenta que hay una pareja karmática y que ahí van a estar. Y ella misma dice, no, pues ya, ¿qué más? Ya me aguanté, ya quédame, ya estoy vieja, ya que más. Pero yo a estas alturas, mi paz y mi tranquilidad vale más que cualquier cosa. Pero como te digo, hay personas que no vienen sino a vivir esa vida así. Entonces no se puede hacer nada. Y como te digo, hace poco un familiar murió
jovencita de 30 años con una espiritualidad grande, pero vino a aprender de esa ¿Y se forma murió de manera natural? un accidente, porque le tocó un narcisista o un psicópata, quién sabe cómo, porque no pude hablar mucho con ella para ayudarle y enseñarle el juego de la vida, de que podía haber cortado, pero nunca se dejó ayudar y era conocida. Pero como te digo, en mi análisis sé quién era ella, pero no se dejó ayudar. Sí, un Entonces, accidente entonces tuvo un acá en Cúcuta. accidente, sí, tuvo un accidente en una moto, un golpe fuerte en la cabeza, y como te digo, cabeza es masculino, es algo grave con el marido, Ah, ok. ¿ves? Por eso uno atrae hasta los accidentes. A ti no te pasa nada en tu cuerpo que no sea proyectado por tu mente, de una tristeza o rabia o lo que sea. Hasta una uñita si te parte. Todo tiene significado cada dedo, ¿ves? Entonces, ella se fue sin querer aprender, pero con un potencial grande que yo sé que tenía. Sí, ella estaba en el camino. Sí está en el camino, pero no quería. Cuando a veces las mujeres, como se dice, le toca a esa pareja y se vuelven ciegas de muda, que así la maltrate, Mm. le dígale que haga lo que hagan, no importa, ¿ves? ¿Y es posible entonces desprogramar todas estas heridas emocionales, hablando ya como del tema de programación en lingüística, y reprogramar ese inconsciente para vivir más plenos y felices? Claro, todo se puede a tiempo, pero hay que hacer muchos cambios. En amor a ti, por ti, para ti. Que si se tiene una pareja tóxica, bueno, mirar cómo saberla llevar con mucho amor, si es que quieres seguir con esa persona, o hacer los cortes que tengas cuando llegue el momento, hasta cuando diga ya no más, pero primero estoy yo Si y ya mis lo dio hijos. todo, ya lo Ya intentó dio todo, todo, lo intentó, lo no se mejor es puede, cortar. mi amor, qué pena, pero de los mejores términos, pero casi siempre nunca es así. Ahorita sí de pronto ya hay un poquito de mente más abierta, ¿ves? Pero porque en el tiempo de antes aguantaban las mujeres, porque eran 3, 5, 10 hijos, o una cantidad de hijos terrible, entonces les Pequeño tocaba, detalle. ¿ves? Pero ahorita no, ahorita por eso casi no quieren tener hijos por eso, porque un hijo como sea, pues siempre ata. Bueno, aunque uno no tanto, pero ya 2 o 3 ya hay que pensarlo mucho. Y sin embargo, 2, bueno, hay muchos con 2, pero es algo que hay que pensar por los niños, porque siempre hay la esperanza, de pronto cambia, de pronto cambia. Y resulta que cuando novio no vio, no quisimos ver a ese novio o esa Exacto. novia, porque nos volvemos ciegos. ¿Sí ve la palabra? Hay El palabras amor, ¿no? simbólicas. Novio, tu novio, Ah, ok. novio. No había visto, no había analizado ese término desde ese punto. Enamoramiento. Están en el enamoramiento de amar y mentir. Y por eso casi siempre ese enamoramiento, esa pasión, y eso dura 2, 3 años. Y en esos 2, 3 años pueden tener 2, 3 hijos. Y ahí Imagínense. sigue ya el verdadero amor, o el tóxico, o la pareja karmática, no se sabe. Y sí, y cómo, entonces, como una persona que está enfrascada en esa relación y no quiere soltar, fluir, ¿cómo ayudarla? ¿Qué herramienta darle para que dé, pues, ya ese inevitable paso? Eso llega a su día y su momento, que ella lo pida. Yo a veces ayudo a las personas sin pedirlo y uno pierde el tiempo. Ah, ok. O Solo sea, si no quieren soltar, definitivamente, cuando ya la persona vea que le tocó, que pisó fondo y ya quiere respirar. Mira, me han llegado chicas con deseos de suicidio. Casi siempre es por amor. ¿verdad? ¿Mm? Porque la Por amor de pareja o por pareja, algo. no por el Por amor amor de de pareja. papá y Ah, no, mamá. es así, muy poquitos que haya suicidios por papá y mamá. Casi siempre es por la pareja. Es tanto el amor que a veces se tiene que los padres quedan en un segundo lugar. Por eso cuando uno se organiza, se casa, ya papito y mamito quedan en un lugar diferente, pero hay que tenerlos bien, en el corazón, ¿no? Sobre todo. Claro, sí. Y ese hombre o mujer pasa a ser un lugar muy especial. Cuando hay amor verdadero o capricho o algo que a veces eso es un capricho Que también. se confunde ¿Ves? con el Por amor eso cuando una verdadero. mujer queda embarazada y de pronto le dicen al marido, bueno, usted, su mujer está en un percance, va a tener el bebé, pero si lo tiene esto, hay Escoja. complicaciones, escoja mamá o hijo. Mi mujer, primero que todo, porque puedo tener más hijos. Mire, me pongo grifa cuando digo cosas contundentes. Porque se llega a amar a esa mujer o a ese hombre. Cuando hay un amor de verdad, que eso no viene a veces de esta existencia, sino de otras. Porque a veces venimos también con un amor que
y la otra persona también. Pero a veces se tiene que ir, cada esos verdaderos amores se tiene que ir uno de los dos. Y a veces la mamá dice, no, se queda ese hijo. Ese papá termina no queriendo mucho a ese hijo, casi Claro. siempre. Otro proceso de Otro proceso para ese evolución niño, entonces emocional. hay muchas cosas que tienen que ver, pero toda la raíz y el origen, sí o sí, es mamá y papá. Pero sí o sí hay que perdonarlos, sea lo peor de papá, de lo peor de mami. Pero hay que tenerlos bien en el corazón con paciencia, mucha humildad, amor, perdón y agradecidos, porque gracias a ellos fueron el transporte para venir a este mundo. Y eso no tiene precio, por muchas cosas complicadas que haya. Solo por eso, honrar a padre y madre por agradecimiento. Y es tarde para sanar. Si alguien tiene en esos momentos de su vida, no sé, 30, 35, 40, 60 años y tiene, después de escuchar esta charla, cree que tiene algo por sanar con papá y mamá, es tarde. Nunca es tarde, jamás. Es más, ni antes de usted morirse, si ya ve que y Ah, empieza a perdonarse. Por eso las personas cuando se mueren de accidentes, sí, ahí sí, algo súbito, no les dio tiempo, no era el día tampoco, fue algo que, aunque proyectaron, pero igual, ya no entiendes. Pero cuando una persona se enferma y es larguito, empieza a hacer su sanación con todos, y más con esos seres, ¿ves? Y se van libres. Por eso el que se va a trascender, a se su va evolución, libre él y la se va libre. persona que queda en Y el las plano personas terrenal también también. se los libera. Pero casi siempre la sanación es para ti, Ah, porque ok. usted es la única que se está comiendo ese veneno todos los días de rabia, de impotencia, de injusticia, porque yo, si yo soy buena, si yo no sé qué. Pero resulta que en esta puede ser buena, pero quién sabe qué costalitos traemos encima. Por eso todo va a la espalda. Ese es otro tema de la reina madre, que es la columna. ¿Ves? Entonces, por más que querramos, tenemos que venir a sanar. ¿Cuál sería ese primer paso? La humildad y el amor. Humildad. Si usted tiene humildad, está el amor ahí pegado. Pero una cosa es confundir la humildad con la pobreza. Ok, muy bien, aclarar eso. La mayoría de veces se confunde Confunde humildad con la pobreza, pero es algo como Mire, con- eso viene de una historia del Maestro el Grande de Jesús. La gente cree que Jesús era pobre. Una cosa es que era humilde, pero los Reyes Magos le trajeron a él oro y riquezas, porque tener un burrito en ese tiempo, eso valía más que un camello y que cualquier Mercedes-Benz de ahora. Y tener una carpintería como la que tenía José, eso era de ricos, Ah, ok. no de No pobres. había escuchado Pero ese. esa es una versión que nos tienen, que ahorita no quiero tocar esos temas porque En les otro toco, episodio. le toco muchas cosas a otras personas que yo respeto las religiones de todos. Pero sí tenemos que entender de que podemos vivir bien y estar bien porque se necesita Pero un ejemplo, dar el primer paso desde la humildad. Por ejemplo, ¿cómo sería? analizarnos, escribir, Ok. escribir, hay que tratar de escribir, hacer tu libro. Todos tenemos un libro. Y como te digo, estamos cada 7 años, los centenios, de 1 a 7, ¿qué pasó? Todo lo negativo y también lo bueno, pero es tan difícil conseguirlo, pero bueno, aunque sean dos cositas por ahí que encuentren. Digo, de 7 a 14, 14 a 21, hasta los años que tenga la persona, para que libere y llore Entonces, el y primer se paso es hacer una carta. hacer como una carta, pero un libro, pues eso tiene que ser largo. Una carta donde escriba sobre su historia, que le exprese lo que La siente al expresa, papá, a la mamá. todo lo que sea negativo, que es lo que tiene, que es ese veneno que se está comiendo la persona y la está consumiendo al punto de somatizar de pronto un cáncer por el Claro, resentimiento y la rabia que se tiene, claro. ¿ves? Mira, hoy por lo menos, hoy es 11 del 11. Yo estudio un poco numerología también, porque ahí también aprendemos a conocernos quién nos fuimos. Hoy es un portal que se abre, pero como le digo a las personas, no solo hoy, todos los días. Poner la alarma a las 11:11 de la mañana, a las 11:11 de la noche, para conectarse un poquitico tú con esa espiritualidad, con ese verdadero ser, empoderándose, con esa grandiosa ser que está en tu mente unido con el corazón, que es donde digo a las personas, por lo menos hoy, bueno, hagan una carta más chiquita
Respiran profundo 3 veces, sacan esa bestia, esa rabia. Luego, 11 veces enamora a ti, empoderándose a esa parte divina que tenemos todos, que está ahí solo esperando, hijo, tus deseos son órdenes. Claro, Pero si está con el otro peleando y bravo eso, pues él dice, ahí me claro. quedé. Se pierde la oportunidad de algo Ujú. mejor, Entonces, de tratar una de vida hoy, mejor. que aprovechen esta charla para que lo hagan hoy o cualquier día, no tiene que ser hoy, cualquier día. Primero, respirar profundo, sacar esa bestia y darle gracias porque esa también a veces la necesitamos, pero hay que saberla domar. Y luego empoderarse, respirando 11 veces, enamora a ti, por ti, a ese ser que está ahí ayudándote, Pero en tu mente qué bueno sería y tu que, corazón. claro, sí, qué bueno sería que la comunidad que nos está viendo en esos momentos aprovechen pues como esa oportunidad. Digo yo, a veces Dios le habla a uno a través de otras personas Claro que y sí. en este instante, si consideran que necesitan dar ese primer paso o quieren dar ese primer paso, está la oportunidad. Tomen una hojita, un lapicerito y hagan una cartica desde la humildad y desde el amor y desde la gratitud. Claro. Y ya con ese primer paso, pues empiezan su proceso de sanación. Luego me parece chévere también que busquen la oportunidad de pedir ayuda, de ir a, a una terapia, sí, de buscar ayuda profesional para que, pues, siendo conscientes de que, pues, estamos en un proceso de sanación con papá y mamá y que de ellos, pues, de esta sanación también influye positivamente o no en nuestra historia, en nuestro futuro, pues aprovechar estas oportunidades por nuestra propia paz mental, felicidad, prosperidad, es para bien. Por eso le digo a la gente que aproveche ahorita que estamos finalizando año. Ah, Año súper. nuevo, vida nueva. Que hoy hagan esa cartica pequeñita, pero que luego hagan la larga. Pero ¿por qué buscar a una persona para ayudarlos? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con el inconsciente, que es el 95%, no el 5% que es el que estamos charlando. Con ese 95% usted va a ver su película mejor y la va a entender más y va a llegar allá. Por eso las constelaciones familiares yo no la hago con muñequitos, yo la hago es con el inconsciente, donde usted va a ver a su papá de verdad y a su mamá y va a llorar. Si no lloraba, vas a llorar. Mientras que el muñequito, pues de pronto sí, yo respeto eso y también es bueno y Claro, lo son recomiendo. herramientas, son Son herramientas. herramientas, todo eso es bueno. Pero cuando tú entras con tu inconsciente, en el cual te vas a acordar de todo y vas a ver tu película. Aunque hay personas que sean con tanta no ven esa mente que no ve, pero igual trabajan por intuición y percepción y captación y telepatía. Solo nos falta la visión, ver la película como una pantalla de cine. Pero se puede a medida que se saca eso. Entonces tú vas a ver de que eso fue hace tiempos, de que ahora eres la grande. Para sanar ese niño interior que tenemos guardado y berrinchoso, hay que decir que ya soy ya la grande, la que te va a cuidar. Ya niño abandonado, abusado, rechazado, traicionado, ya no más. Ahora yo soy la que te va a amar, te va a cuidar. Ya mamá y papá hizo lo que pudo. ¿Sí ves? Pero todo es un proceso que es para ayudarse en el que quiera empezar ya su sanación, porque es el momento, estamos en el momento. Casualmente, mire que esto se había Ese fue el tercer en intento de hacer tercer el intento podcast. y mire, casualmente te dije yo, qué casualidad que va a quedar para el 11-11. Sí, yo no caí en cuenta en el momento de eso, pero sí, el 11-11, Entonces, algo poderoso por está algo, pasando. por algo nos reunimos y que eso va a llegar a personas que van a tocar el corazón y van a abrir su mente para que obtengan su poder sanador, ya es hora. Así es. Pero en amor a ti, por ti, para ti. Por eso salgan a los parques, a los ríos. Por eso Dios dice, yo estoy en todas partes, no está solamente en ciertos sitios, sino en todas partes. Desde que tú tengas paz y tranquilidad, ahí está Él. Y Así te es. conectes, Diosito, gracias, te amo. Con las palabras mágicas, lo siento, perdón, te amo, gracias. Son unas palabras que tú le dices, te dices a ti mismo, pero le estás diciendo a ese ser grande que está ahí, porque lo tienes a un ladito. Pero Claro. cuando tú hablas y estás con Él, hazme instrumento de tu paz, de tu amor y sabiduría, Padre. Que hoy día sea mejor. Pero en la noche, conciliar también, sacando todo lo negativo y transmutarlo en positivo para que lo regreses no con rabia, lo regreses en amor y que despierte conciencia a esas personas que te han hecho daño. Claro, No con rabia. claro. Entonces es amor, todo es amor, que no es fácil. Yo, mire, vivo con areticas y cosas por ahí, de corazones para... Sigo inyectándome ese amor. Claro. Porque todo esto lo empecé después de los 40, por eso las personas antes de los 40 me gustan porque yo sé que algo se van a ahorrar unos cuantos años. Sin embargo, nunca es tarde.
50, 60, no importa. Pero empezar entre más temprana edad mejor. Solo que los chicos pues a veces no es fácil porque ellos tienen que aprender muchas cosas todavía. Hay que Y a veces vivir. tienen que vivirla. Que si no la viven en la adolescencia, la van a vivir después de casado, o la van a vivir en alguna etapa. En algún momento de la vida. Estela, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por ser parte de nuestro camino. Sí, Que sean muchos más en los que nos pueda acompañar para seguir dando herramientas a la comunidad y seguir empoderándonos en esta misión que nos hemos propuesto, o personalmente me he propuesto, y que yo sé que muchos que están acá también están en ese camino de evolucionar espiritual, emocionalmente, físicamente, financieramente, en muchos sentidos. todo, todo. Muchísimas gracias. Detrás del amor llega todo. Por eso, algo que yo les digo siempre a las personas, Estela les dice, seamos felices y saludables, físico y mental. Y llega todo lo que quieras. Muchas Gracias. gracias. Si te gustó este episodio, si crees que te dio herramientas y te ayudó, o consideras que alguna persona que conoces la puede ayudar también, compártelo. Comparte amor, suscríbete, síguenos.